Historia de México de Juan Suárez y Navarro. Podremos saber con certeza que Juan Suárez y Navarro nace en Guadalajara en 1817, recibiendo una esmerada educación en el Instituto de Ciencias y Artes del Estado de Jalisco. Posteriormente fungiendo como sacristán en la iglesia de San Felipe. En 1848 fue profesor de dibujo en la Academia Nacional. Solicita una plaza en el batallón de milicia activa, alcanzando al poco tiempo el grado de coronel. Posteriormente empezaría a tener nexos con el general Antonio López de Santa Anna, empezando como ministro de Guerra y Marina, y a la larga sería su apoderado e incluso sería el encargado de redactar el plan del hospicio en contra de Mariano Arista, y el cual fue un antecedente directo al retorno del polémico general después de haber sido desterrado. Al triunfo de este levantamiento se le compensa con el ascenso a general y con el nombramiento de oficial mayor de Secretaría de Guerra, pero posteriormente, con el pretexto de que no se cumplía el plan de Jalisco, el cual también había ayudado en su promulgación, surgiría un problema con Santa Anna que lo llevaría a su posterior exilio hacia América del Sur, aunque finalmente se instaló en Nueva York, solo prohibiéndole la entrada al territorio mexicano. Ya tiempo después Perdonado llega a la capital, donde es nombrado segundo del director del Colegio Militar, adhiriéndose posteriormente al plan de Ayutla en contra de Santa Anna. A su caída colabora en el siglo XIX, en el que nos muestra un poco de su pensamiento político de esos días, adentrándose a un liberalismo moderado. Para él, el gobierno de Juárez, principalmente por los errores de los integrantes del ministerio, fueron los responsables de posibilitar la intervención francesa. Ante dicha intervención, se coloca en un principio al lado del régimen constitucional, firmando el Manifiesto del Congreso de la Unión, pero sus diferencias con el gabinete de Juárez lo llevaron a que posteriormente trabajara al servicio del emperador Maximiliano de Habsburgo, como administrador de la Oficina de Bienes Eclesiásticos, siendo encarcelado tiempo después y de esta manera muriendo abandonado un 29 de enero de 1867. Durante ese periodo de relación que tuvo con el autollamado Alteza Serenísima, lo llevó a escribir lo que se considera su obra más importante, Historia de México y del general Santa Anna, la cual no fue precisamente un texto consultado para la época de la Primera República Federal como un argumento para estudiar su temporalidad, y solamente se toma como un seguimiento a la personalidad de Antonio López de Santa Anna dentro del contexto de esa época. Por lo que se puede decir es que pasó inadvertida durante la época de su realización y solo trata el tema de los primeros años del México independiente y trata de justificar los hechos de Antonio López de Santa Anna durante ese periodo, pues la historia oficial en general lo ha tachado como un traidor a la patria y trata de conjugar su vida militar y política con los acontecimientos que sucedieron a la par de la nación. De hecho, para Suárez y Navarro, todos los acontecimientos malos que sucedieron fueron consecuencia de los malos manejos de una nación y no de una figura de una sola persona, que solo influye, mas no determina el curso de la historia. Suárez y Navarro considera el año de 1808 como contrapartida para explicar los sucesos de 1821, tratando de exonerar a Santa Anna y su plan de Casamata en contra del imperio de Iturbide, argumentando que hubo más factores que suscitaron a la caída de su poder, como la disputa entre republicanos, borbonistas e iturbidistas, o el hecho de endeudar su gobierno ante las constantes demandas materiales. Todo este tipo de factores llevó a que se optara por la república. Sin embargo, persistía esa xenofobia hacia los ciudadanos españoles, suscitando pequeños enfrentamientos en algunas partes del país. Santa Anna trató de apaciguar a la zona de Yucatán, convirtiéndose posteriormente en gobernador, bajo la administración del entonces presidente de la República, Guadalupe Victoria, en donde la división de facciones se hace más enconada al aparecer la logia del Rito de York,
tomando partido en la contienda contra la logia escocesa y conllevando a que dos héroes que lucharon por la causa de independencia terminaran enfrentándose entre sí. Tal es el caso de Nicolás Bravo, quien defendía la causa escocesa, y de Vicente Guerrero haciendo lo propio con la logia yorkina. Las siguientes elecciones presidenciales serían encabezadas por Guerrero y Manuel Gómez Pedraza, saliendo electo este último. Sin embargo, Santa Anna se proclama emperote, lo cual produce su inmediata renuncia y el ascenso de Guerrero al poder, siendo el acontecimiento más importante durante su administración la victoria de las Fuerzas Armadas ante una posible reconquista española, contrastando con la debilidad del Ejecutivo y el desprestigio de sus ministros, conduciendo a la ejecución de un golpe de Estado por parte de Anastasio Bustamante, y el inicio de una dictadura cuya administración fue mala debido a la protección que tuvo con el clero, como por los errores que tuvo para arreglar los problemas con Texas. Tales acontecimientos hacen que Santa Anna tome una vez más la batuta de un movimiento que acabe con la tiranía e instale un partido democrático al frente de los destinos de la nación. Desafortunadamente, los documentos que hablan sobre los acontecimientos posteriores a 1833 no han llegado hasta nuestras manos. Actualmente, esta obra se encuentra en el Colegio de México presentando una obra incompleta, faltando, según el autor, 3/4 partes de su contenido.